muchos casos de violencia, en particular de violencia sexual contra las mujeres. En los últimos 12 años, la Fiscalía General de Justicia Militar ha abierto 525 investigaciones por violación, hostigamiento sexual, abuso y acoso sexual. ¿Y qué ha pasado con estas investigaciones? Pues que la mayoría de estos casos sigue impune. Y las mujeres se enfrentan a la revictimización, a las redes de complicidad, a protocolos fallidos y a muchísimos obstáculos que les dificultan el acceso a la justicia. Y es terrible que de nuevo las mujeres sean las víctimas de estos abusos. Quien hizo una investigación muy seria al respecto es Zoraida Gallegos, y esta semana publicó en 2 partes su investigación acerca de este problema en El Universal. Zoraida Gallegos, periodista de investigación independiente, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Zoraida? Hola, Adela, muchas gracias por el espacio para hablar de este tema, que creo yo que es un tema que obviamente no está en la agenda periodística, pero que es muy importante llevarlo a la luz, porque justamente como comentabas, pues nosotros estamos retratando una situación que viven las mujeres militares al interior de no solo de los cuarteles, sino de hospitales, de oficinas, de colegios militares, de aduanas a cargo de la Sedena. En cualquier tipo de instalación militar ha ocurrido un acto de violencia machista en contra de las mujeres militares, y como bien mencionabas, pues la mayoría de los casos han quedado en la impunidad. Las únicas sentencias que ha habido es en contra de soldados de bajo rango, pero a pesar de que también se investigó a generales y a jefes, que son los coroneles, los tenientes coroneles, pues en esos casos, digamos que la justicia no llega, son casos casi intocables. Dentro de tu investigación, ¿tuviste acceso a estas investigaciones, a estas mujeres? ¿A qué tuviste acceso, Zoraida? Sí, Adela, como te comentaba, nosotros buscamos poner a la luz una radiografía muy completa de lo que pasa al interior de la Sedena, y nosotros revisamos investigaciones, expedientes judiciales, tuvimos acceso a una serie, alrededor de 20 casos judiciales que pudimos leer los fallos, las sentencias, tuvimos acceso a estadísticas de las carpetas de investigación que inicia la Fiscalía de Justicia Militar. Tuvimos acceso a los escritos de denuncias que presentan las mujeres también por la parte administrativa ante el órgano interno de control. También tuvimos acceso a quejas ante una instancia especializada que creó la Sedena, que se llama Oficina JAS, es Oficina para el Combate al Hostigamiento y al Acoso Sexual. Y de esa revisión nosotros encontramos aspectos que nos parecen muy relevantes. Por ejemplo, en el tema de los expedientes judiciales, nosotros encontramos que cuando los pocos casos se llegan a judicializar, las mujeres se enfrentan a operadores de la justicia, es decir, a abogados militares, a jueces, a magistrados militares, que terminan casi culpándolas a ellas de las agresiones. Te pongo un ejemplo. En muchos de los abogados de la Defensoría de Oficio Militar que defienden a los presuntos agresores intentan desacreditar a las víctimas, casi describiéndolas como mujeres con problemas emocionales, o incluso otro problema es que encontramos que en algunos casos, por ejemplo, les llegan a decir ante una violación, que tú sabes que una violación pues es un sometimiento terrible, es un evento traumático terrible, llegan a decirles que por qué no lucharon o patearon lo suficiente para poder defenderse de sus agresores. O sea, una situación terrible porque terminan emitiéndose fallos sin perspectiva de género. Pues es lo mismo que le pasa a las mujeres también en general, ¿no? Es estos dos problemas, el abuso, el acoso, la intimidación y la impunidad, Zoraida. Sí, Adela, pero fíjate, sí, justo, o sea, es una situación a la que estamos expuestas la mayoría de las mujeres, ¿no? Por los altos niveles de violencia machista que hay en este país, pero en el caso de la Sedena
tiene una arista distinta. ¿Por qué? Porque ellas pasan por un entrenamiento y por una educación militar donde les enseñan que la subordinación es uno de los aspectos fundamentales de esa disciplina militar. Entonces, a ellas están acostumbradas, o más bien se les enseña a obedecer sin cuestionar esas órdenes de mando. Entonces, para ellas es muy difícil poder defenderse ante este sometimiento al que están inmersas por la propia disciplina militar. ¿Dirías que es un problema aislado o sistemático, Zoraida? Nosotros señalamos que es un problema estructural, es un problema reiterado, sistemático, por este asunto que te comentamos, que no ocurre solamente en una instancia en particular, sino que ocurre en todo tipo de instalaciones. Y, otro punto importante es que la Sedena internamente reconoce este problema. Nosotros también haciendo un clavado en Guacamaya, en todos estos archivos que se filtraron hace tiempo, encontramos que la Sedena reconoce que hay un problema, está tratando, digamos, de mandar aspirinas, pero no logra contenerlo. Y como no logra contenerlo, en 2021, desde el alto mando, se ordenó una estrategia de la que nos parece preocupante, que también la revelamos en esa investigación, que es justamente reclasificar los casos. ¿Y qué significa eso? Es decir, contarlos distinto. Por ejemplo, si ellos tienen denuncias donde sospechan que el testimonio de una mujer, o ellos consideran que el testimonio de una mujer puede estar, tiene dudas de su testimonio, lo sacan de este conteo. Entonces, otro caso, por ejemplo, es si llegan denuncias que ocurren fuera de instalaciones militares. Tú sabes que muchas mujeres están desplegadas en territorio, en terreno, andan desplegadas combatiendo el crimen organizado como policías militares, y si están fuera de una instalación militar y ellas sufren una agresión, un toqueteo, lo que sea por parte de un militar, esos casos no se cuentan porque no ocurrieron dentro de una instalación militar. Entonces nos parece preocupante esta práctica, porque es importante decirlo, o sea, no es que la violencia haya bajado, los casos internamente se han disminuido, las estadísticas, pero porque los están contando diferente. Ya, fíjate, hay una mujer en el chat que nos dice, es un problema sistemático. Yo lo viví y gracias a esas situaciones tuve que darme de baja, que supongo que es lo que hacen muchas mujeres también, ante la imposibilidad de acceder a justicia. Sí, justo nosotros también, para empezar, fue muy complicado lograr que las mujeres se atrevieran a hablar, porque tienen un pánico a que las espíen por sus teléfonos celulares, por sus redes sociales. Entonces, conseguir los testimonios que presentamos en la investigación, además de los documentos, fue un proceso muy complejo. Y con las mujeres que nosotros logramos tener contacto, una decena de mujeres que decidieron platicarnos sus experiencias, justo nos dicen eso. O sea, para nosotras, nos mandan a terapia para que sanemos, para que perdonemos, para que olvidemos esta situación y no procedamos legalmente contra nuestros agresores. En otros casos las reubican. Hay mujeres que están en alguna zona militar del sur del país y las mandan al norte, alejándolas de sus hijos, de sus parejas, de sus mamás, de lo que sea. Y en cambio los agresores, pues a ellos no les pasa nada, ellos incluso hasta los premian con ascensos, pasan a veces, ascienden a coroneles, a otros rangos mayores, ¿no? Mientras que para ellas solo hay revictimización, solo hay aislamiento, solo las traen de una oficina a otra para que se cansen, se desgasten y terminen desistiendo de sus denuncias. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Esto se da en toda la estructura del ejército? Porque las mujeres van también ascendiendo en cuanto a jerarquía. ¿Y se da en toda la estructura? Esto se da en toda la estructura. O sea, nosotros entrevistamos a otras, incluso a una chava que ya tenía un rango mayor, y pese a eso también se da. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil también que una mujer llegue a ser una coronel, una mayor. Entonces hay otros mandos intermedios donde, digamos, ellas llegan a esos puestos y sus superiores las terminan también violentando. O sea, encontramos eso, o sea, que ocurre en todos lados con todo tipo de mujeres, e incluso, por ejemplo, no quiero decir su rango porque, bueno,
Una mujer de alto rango dentro de la Sedena nos contaba que incluso luego las usaban a ellas, que eran abogadas y que estaban, por ejemplo, en esta oficina integrando quejas, que a veces las llamaban de decanes, imagínate, o sea, minimizando pues el conocimiento de ellas y haciéndolas casi utilitarias, ¿no? O sea, objetivizándolas, ¿no? Cosa que jamás harían con un hombre dentro del ejército, sí, con un rango superior, ¿no? Ahora, ¿con cuántos testimonios cuenta tu investigación, Zoraida? Bueno, nosotros revisamos 50 denuncias ante el órgano interno de control, 20 expedientes judiciales, logramos tener testimonios de al menos una decena de ellas y 5 de ellas se atrevieron a darnos una entrevista. Traemos ahí, nosotros hicimos un multimedia y traemos ahí las entrevistas, fragmentos de los audios de las entrevistas con ella, obviamente con la voz distorsionada, porque no quieren ser identificadas. Algunas de ellas todavía están dentro de la Sedena. Hay un caso de una chava, de una soldado peluquera de Chihuahua, que ella sigue al interior de la Sedena y que finalmente ella me dijo, a ver, yo fui víctima de una violación, yo quiero que pongas mi nombre. A mí, digamos, para ella, digamos que hubo una justicia media, se le terminó condenando a su agresor, que era un mayor, pero con una sentencia diluida, y hace poco se le dio un beneficio para que, digamos, pudiera llevar su proceso en libertad. Entonces ella considera todo esto muy indignante y dijo, yo quiero que se conozca mi historia, quiero dar mi nombre. El caso de ella lo traemos ahí, cómo pasó, revisamos su expediente judicial, hablamos con ella, revisamos todas estas comunicaciones que sostuvo y bueno, lo pueden consultar. Te digo, hicimos una página multimedia con apoyo de un centro internacional de periodistas, el Pulitzer Center, y pueden consultarlo en Fábrica de Periodismo y en el Universal, ahí llevamos el multimedia. Ya. Ahora, me gustaría que platicaras este caso de este correo electrónico que les llegó del asunto Auxilio, Ayuda. ¿Lo puedes compartir? Sí, bueno, nosotros encontramos ahí entre las quejas que revisamos a un grupo de mujeres que estaban ellas en una zona militar en Jalisco, y ellas se quejaban de que el coronel a cargo, sí, o sea, su superior, el que estaba a cargo de esa zona militar, regularmente las despertaba en la madrugada, las obligaba a bañarse con agua fría, a algunas de ellas las llamaba en la noche a su dormitorio para que le cortaran las uñas de los pies, las tenía casi a veces como asistentes. Hay una escena muy bochornosa que ellas narran, que es justo que el día de su cumpleaños esta persona, este jefe militar, irrumpió de madrugada en el dormitorio de ellas, las despertó y las obligó a desnudarse para que le cantaran las mañanitas mientras les pasaba un fuete por los senos y las entrepiernas y les decía groserías, ¿no? O sea, esa escena, creo yo, que te revela mucho el abuso de poder de alguien que se cree superior y de que ve a las mujeres pues como un objeto, como algo que les sirve a ellos, ¿no? Terrible. Y todo esto se procesa en un tribunal militar. Hay 3 vías de atención, Adela, creo que es importante explicarlo. La primera instancia de atención es una oficina especializada que creó la Sedena, que se llama Oficina HAS, para atender casos de hostigamiento y acoso sexual. Y esa oficina, digamos, cuando las mujeres le hacen de su conocimiento a un superior que fueron víctimas de un tipo de violencia, las canalizan a esa oficina. Esa oficina lo que hace es remitirlas, si fueron víctimas de una agresión sexual, las remiten a una atención médica y después a terapia psicológica. A la par de esa oficina está el órgano interno de control, que es una instancia que está en todas las dependencias públicas, donde digamos que ahí lo que se busca son sancionar faltas administrativas para poner sanciones disciplinarias. A la par está la Fiscalía de Justicia Militar, donde están los ministerios públicos militares, que son los que recibirían las quejas. Pero ¿qué pasa? Que cuando las mujeres llegan a esta oficina HAS, lo que se busca básicamente es mandarlas a terapia psicológica, y ahí ellas nos dicen que lo que buscan es esto que te decía hace un momento, que sanen, que olviden, que perdonen a sus agresores para que no vayan a las siguientes instancias y quede ese registro, y el caso
avance judicialmente, por así decirlo. Luego de hacer esta investigación, Zoraida, te hago dos preguntas. ¿Qué han dicho las autoridades sobre el tema? Y dos, ¿cómo podría solucionarse este problema? Hablabas de este paliativo, una aspirina para resolverlo, que más que resolverlo, pues es una manera de esconderlo, no un intento de resolución. Sí, mira, nosotros buscamos a la Sedena 2 semanas antes de publicar esta investigación. No tuvimos respuesta. El domingo apenas nos dijeron que estaban procesando los cuestionamientos que les hicimos para ver si en los próximos días emitían un posicionamiento. Ayer en la mañanera, digamos que se deslizó el tema brevemente a la presidenta, y ella pues termina dando un respaldo a la Sedena diciendo que están haciendo un gran trabajo, y nada más concluye diciendo que la Sedena tiene un protocolo para estos casos, ¿no? Y es justamente este protocolo que te comento, que sí existe un protocolo que creó la Sedena, pero es un protocolo que termina haciendo esto que te comento, fragmentando las responsabilidades y dificultando el acceso a la justicia a las víctimas. Lo que yo creo es que pues debe haber sanciones contundentes para quien comete este tipo de actos, y que las sanciones deben también involucrar no solo a los militares de bajo rango, que son los que terminan sancionados penalmente o administrativamente, sino que debe también abarcar sanciones hasta los altos mandos. ¿Por qué? Porque con esto se manda un mensaje contundente de que la violencia machista no se tolera y no se perdona al interior de las Fuerzas Armadas. Pero, por ejemplo, también en la parte, ya te conté de los casos en materia penal, también están los casos en materia administrativa. Ahí sí ha habido sanciones a jefes, o sea, ahí sí han sancionado a coroneles y a mayores. Pero ¿cuáles han sido las sanciones? Pues simplemente son sanciones simbólicas, porque son amonestaciones verbales, son simples regaños, o son suspensiones temporales de 1 mes, de 6 meses, y pues después de que terminan esa suspensión, ellos vuelven a sus cargos, pues sin mayores consecuencias, sin que pase nada más. Ya, la sanción administrativa ¿es por qué delito? La sanción administrativa es en su mayoría por casos de acoso y hostigamiento sexual, de que tal vez se encontraba un militar que estaba difundiendo fotos íntimas de una soldado sin su consentimiento, de que pues hay pruebas de que estaba diciéndole, hostigándola o acosándola por mensajes para que saliera con él y ella no quería. Digamos, son ese tipo de situaciones. ¿Y solamente se hacen acreedores a una sanción administrativa? Sí, que son muy simbólicas, como te digo, o sea, son amonestaciones, son regaños verbales, es, oye, no lo vuelvas a hacer, pero pues no pasa nada. Ya. Zoraida, ¿dónde puedes repetir dónde quien esté interesado puede ver la investigación completa? Sí, la pueden ver en los medios aliados que apoyaron esta difusión, que es Fábrica de Periodismo, en su sitio web, El Universal también en su sitio web, también han salido reportajes en su versión impresa, y en el sur de Guerrero, en esos 3 medios. Te agradezco mucho y felicidades por esta investigación y esta publicación. Te lo agradezco mucho. Gracias, Zoraida. Gracias a ti, Adela, por el espacio para poder difundir este tema. Gracias. Muy interesante, muy importante y muy preocupante. Es Débora Suárez.